Superposición de fuerzas. Los experimentos muestran que si dos fuerzas 1 y 2 actúan al mismo tiempo en un punto A de un cuerpo, el mismo efecto de una sola fuerza era igual a su suma vectorial, que también se le llama resultante. Es decir, que la resultante va a ser igual a la suma de la fuerza de 1 más la suma de fuerza 2. Cuando dos fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, tiene el mismo efecto que una sola fuerza en R, igual a la suma vectorial de F1 y F2. El uso de una flecha como vector para indicar la fuerza que ejercemos cuando tiramos de un bloque con una cuerda, es decir, un tirón de 10 newtons dirigido a 30 grados por encima de la horizontal. La fuerza Fs actúa sobre un cuerpo en el punto 0. Los vectores componentes de la dirección 0 en X y 0 en Y son Fs, Fx y Fs en Y. Si estos se aplican simultáneamente, el efecto es idéntico al de la fuerza original Fs. Cualquier fuerza puede ser sustituida por sus vectores componentes actuando en el mismo punto. Es decir, que de un solo punto, la R, es decir, nuestra fuerza va a estar entre fuerza X y fuerza en Y. Llamaremos a esto la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Usaremos la letra Y, sigma, que equivale a la S romana, para denotar sumatoria. Si las fuerzas son, digamos, etcétera, habríamos sumatoria, es decir, R es igual a fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, sucesivamente es igual a la sumatoria de la fuerza, donde se lee suma vectorial de las fuerzas o fuerza neta. La versión de componentes de la ecuación es en par de ecuaciones. Rx es igual a la sumatoria de Fx y Ry es igual a la sumatoria de fuerza en Y. Donde es la suma de los componentes X y es la suma de los componentes. Cada componente puede ser positiva o negativa, así que tengan cuidado con los signos al sumar en la ecuación. Cuando obtenemos los componentes de la suma del vectorial resultante, R de dos fuerzas X y Y. Es decir, que la componente de R es igual a la suma de los componentes de F1 y F2. Lo mismo es válido para los componentes de F1, F2 en función en X. Sumados se da el resultante es igual a la sumatoria de fuerza. Una vez que se tienen Rx y R en Y, puede obtenerse la magnitud y la dirección de la fuerza neta R igual a la sumatoria de fuerza que actúa sobre el cuerpo. La magnitud es R igual a raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y el ángulo entre R y el eje X puede obtenerse de la relación tangente igual a Ry sobre Rx. Las componentes Rx y Ry pueden ser positivas, negativas o cero, y el ángulo puede ser en cualquier cuadrante. El problema tridimensional es las fuerzas pueden tener componentes z, así que agregamos la ecuación Rz igual a sumatoria de fuerza en z. La magnitud de la fuerza neta es, ahora aumentando sumatoria de fuerza en z, R igual a raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado. Fx y Fy son los componentes de F, paralela y perpendicular a la superficie del plano inclinado. Marcamos una línea ondulada sobre un vector al reemplazar con sus componentes, es decir que ahora F va a ser fuerza en X y fuerza en Y. Para eso tenemos un ejemplo de un video. Fx y F son componentes de F paralela y perpendicular a la superficie del plano inclinado. En esta cuestión, nuestra fuerza va a ser nuestra querida soguita en nuestra pequeña cajita para empujarlo a un... Como verán, aquí está X y aquí está X y aquí está Y. Así que con la fuerza estiramos la cajita sobre nuestra superficie, que es nuestra madera, en honor a la horizontal.